Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Después de 3 largos años, regresa la competición de selecciones americana, esta vez con la gran connotación que será tal cual el formato de la del centenario en 2016. Una versión que recordamos con mucha ilusión porque hubo participación de 6 selecciones de CONCACAF, tal como sucederá también en esta ocasión. En este video los invito para que empecemos a abordar el campeonato, dando un repaso de los 4 grupos ya conformados, de cada uno nombrar las selecciones con mayor probabilidad de avanzar a cuartos de final y posteriores fases, hasta llegar a las grandes candidatas a ganar la competición, donde evidentemente Argentina parte como gran favorita, pero ya veremos si logra mantener su hegemonía después de año y medio de gritar campeones del mundo y a 3 años de gritar en el Maracaná como campeones del continente. Veamos entonces las expectativas y sobre todo el presente de cada selección protagonista de este torneo, que será sin duda uno de los mejores de la historia de la competición. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Iniciemos con el grupo B, donde tenemos a México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Primero, veamos la plantilla de cada una y su rendimiento en los últimos campeonatos, y al final les diré mi pronóstico del destino de cada una en el torneo. Recordemos que las selecciones de CONCACAF se clasificaron por medio de la CONCACAF Nations League. En el caso de Jamaica se clasificó por avanzar a las semifinales del torneo, derrotando en cuartos de final a la selección de Canadá con un marcador global empatado a 4 goles, definido por la regla del gol visitante. La plantilla de Jamaica está valuada en 106 millones de euros y cuenta con 5 jugadores disputando la Premier League, donde se destacan el centrodelantero Michail Antonio, de 31 años, del West Ham, avaluado en 6 millones, y el mejor valorado de la isla centroamericana, el extremo izquierdo de 24 años del Aston Villa, Leon Bailey, avaluado en 30 millones. La selección jamaiquina no se clasificó al mundial pasado, pero hizo una muy buena Copa de Oro en julio del año pasado, llegando a las semis que perdieron frente a México. Y 3 meses después tuvieron una muy buena Nations League, también llegando a semis próximas a disputarse frente a la selección de Estados Unidos. Esta será la tercera vez de Jamaica en una Copa América. Su última vez fue precisamente en la del centenario en 2016, donde no avanzó de fase de grupos. La selección venezolana tiene una plantilla evaluada en 54 millones de euros. Sus 3 jugadores mejor evaluados son el extremo derecho de 27 años Jefferson Savarino del Botafogo, con un valor de 4 millones. El extremo izquierdo Jefferson Soteldo, de 26 años, de Gremio, avaluado en 5 millones. Y el más caro de los venezolanos es el mediocentro de 26 años del Girona, Yángel Herrera, con 20 millones. La selección venezolana nunca ha participado en una Copa del Mundo, pero por su desempeño actual en las eliminatorias de Conmebol, donde marcha en cuarto lugar con 6 partidos disputados, su primera vez puede ser en 2026. La mejor participación de Venezuela en una Copa América fue en 2011, donde llegó a semis ocupando el 4º lugar. La selección ecuatoriana tiene una plantilla valuada en 207 millones de euros. Sus 3 jugadores mejor valorados son el defensa central de 22 años William Pacho del Eintracht Frankfurt, tasado en 24 millones. El defensa central de 22 años Piero Hincapié del Bayer Leverkusen, avaluado en 35 millones. Y el mejor valorado es el pívot de 22 años Moisés Caicedo de Chelsea, valorado en 90 millones. La selección ecuatoriana participó en Qatar 2022, donde se quedó en primera fase, y en Copa América nunca ha sido campeona. Su mejor participación fue en propio territorio en 1993, donde ocupó el 4º lugar. La selección mexicana tiene una plantilla valuada en 348 millones de euros. Sus 3 jugadores mejor valorados son el extremo derecho de 28 años del PSV Eindhoven Irving El Chucky Lozano, con un valor de 22 millones. El pívot de 26 años del West Ham Edson Álvarez, avaluado en 35. Y el mejor valorado es el centrodelantero de 22 años del Feyenoord Santiago Jiménez, tasado en 50 millones. En el mundial pasado, México cayó en fase de grupos. El año pasado fue la campeona de la Copa de Oro, derrotando a Panamá, y está clasificada a las semis de la Nations League, donde se medirá de nuevo con Panamá. En Copas América, después de las sudamericanas, es la selección con más participaciones, con 10, y fue 2 veces subcampeona. En 1993 ante Argentina y 2001 ante Colombia. Para el desenlace de este grupo, mencionar que es el más parejo de los 4. No sería raro que cualquiera lo lidere o cualquiera sea también la esclava. Pero en este ejercicio toca dar un pronóstico y me voy con la selección mexicana como la líder. En los últimos torneos CONCACAF, el tricolor ha tenido muy buen rendimiento,
Y en esta Copa América tiene algo muy a su favor, y es una casi localía teniendo en cuenta la inmensa comunidad que tienen en territorio estadounidense, donde en todos los partidos es muy probable que tenga bastante apoyo en las gradas. En segundo lugar pongo a los ecuatorianos. En las eliminatorias están teniendo un buen rendimiento y si bien les ha costado la renuncia de Alfaro, con el nuevo estratega Félix Sánchez de a poco están encontrando las maneras de sacar los partidos adelante. En cuartos de final, la que pase segunda lo más probable es que se enfrente a la selección argentina, con pocas chances de continuar a semis, y la primera seguramente evite al albiceleste y de seguro tendría opciones de acceso a las semifinales. Continuamos con el grupo C conformado por Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Iniciemos con la selección centroamericana. Su clasificación se dio por derrotar en cuartos de final de la Nations League a Costa Rica, dándole una paliza de 6-1 en el global. La plantilla de Panamá está valuada en solo 26 millones de euros. Su jugador más valioso es el mediocentro de 25 años Adalberto Carrasquilla, que juega en el Houston Dynamo de la MLS, con un valor de 5 millones. La selección panameña solo ha participado una vez en las Copas del Mundo, que recordemos fue en 2018, donde fue la de peor rendimiento de ese torneo. En Copas América solo participó en la versión del 2016, donde no avanzó más allá de la fase de grupos. En la última Copa de Oro perdió la final frente a México, y en los siguientes días disputará la semifinal de la Nations League nuevamente frente a México. La selección boliviana, su plantilla está valuada en solo 15 millones de euros. Su jugador más valioso es el lateral izquierdo de 24 años Roberto Fernández, que juega en el Báltica de la Liga Rusa. La verde sigue sin mejorar, su actualidad no es diferente a sus últimas décadas, donde sigue siendo la selección más débil de Sudamérica. En las eliminatorias de Conmebol marcha en noveno lugar con solo 3 puntos y casi con seguridad podemos afirmar que no se clasificará al Mundial del 2026, competencia donde lleva sin participar 30 años, la última vez precisamente en el Mundial de Estados Unidos en 1994. Recordemos que Bolivia fue campeona de la Copa América en 1963 y en adelante su presentación más destacada fue en 1997 cuando en su propio territorio avanzó hasta la final, que perdieron frente a la selección brasileña. La selección uruguaya tiene una plantilla valuada en 488 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el centrodelantero de 24 años Darwin Núñez del Liverpool con un valor de 65 millones, el defensa central de 25 años Ronald Araujo de Barcelona avaluado en 70 millones y su jugador más valioso es Fede Valverde de 25 años del Real Madrid, tasado en 100 millones. En el mundial pasado los charrúas fueron eliminados en primera fase, perdiendo el acceso a los octavos con Corea del Sur y Portugal. En la Copa América, Uruguay al lado de Argentina es la más ganadora con 15 títulos. Sin embargo, en las últimas 4 ediciones no ha podido avanzar de los cuartos de final, siendo incluso eliminada en primera fase de la Copa América Centenario en 2016. En las actuales eliminatorias, rumbo al Mundial del 2026, Uruguay hace muy buena campaña ocupando el segundo lugar con 13 puntos de 18 posibles, a solo 2 de la líder Argentina, situación que describe perfectamente su presente bajo el mando de Marcelo Bielsa. La selección de Estados Unidos tiene una plantilla valuada en 427 millones de euros. Sus 3 jugadores mejor evaluados son el mediocentro de 25 años de la Juventus, Weston McKennie, con un valor de 23 millones de euros. El centrodelantero de 22 años Folarin Balogun del Mónaco, avaluado en 30 millones. Y el más valioso es el extremo derecho de 25 años Christian Pulisic del AC Milan, tasado en 32 millones. En la Copa del Mundo pasada, Estados Unidos fue eliminado en octavos de final donde cayeron frente a Países Bajos 3-1. En la Copa de Oro pasada avanzaron hasta las semifinales donde cayeron a penaltis frente a Panamá. En la Nations League derrotó en cuartos de final a Trinidad y Tobago 4-2 y próximamente disputará las semis frente a Jamaica. La selección norteamericana ha participado en 4 Copas América, siendo su mejor presentación en Uruguay 1995 y en la Centenario del 2016, donde alcanzó las semis y el cuarto lugar. En mi pronóstico, el que seguramente coincide con el de muchos, la selección uruguaya liderará este grupo. Basta con mirar su gran plantilla, que es la tercera más valiosa del torneo, y donde tiene como mínimo 4 jugadores top. Además, su rendimiento del último año dejan en claro que están dando un salto de calidad con respecto a la selección que participó en Qatar. En segundo lugar, me voy con la selección local. En la teoría, Estados Unidos tiene de sobra para doblegar a Panamá y Bolivia,
Como vimos, en su plantilla hay jugadores que por valor superan ellos solos todo el plantel de estas dos selecciones, lo que deja en evidencia la superioridad, aunque los debe demostrar en la cancha donde tendrá el público a su favor. En cuartos de final, las dos clasificadas de este grupo tendrán que enfrentar en la teoría por lo menos a Brasil o Colombia, lo que sin duda representa un gran reto. La selección charrúa me parece está en la capacidad de seguir avanzando en el torneo, y la veo por fin pisando unas semifinales después de 13 años de no hacerlo, y también la veo finalista, mientras a Estados Unidos no la veo más allá de los cuartos de final. Seguimos con el grupo A, conformado por Argentina, Perú, Chile y la ganadora del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago. Iniciemos con la selección peruana. Su plantilla está valuada en 37 millones de euros. Sus tres jugadores más valiosos son el centrodelantero Gianluca Lapadula, de 34 años, del Cagliari, con un valor de 2.5 millones. El defensa central de 28 años Luis Abrán, del Atlanta United, con un valor de 3 millones. Y el lateral izquierdo de 24 años Marco López del Feyenoord, valorizado en 4 millones. En el mundial pasado, la selección peruana no tuvo presencia al perder la repesca con la selección australiana. De cara al 2026 tiene un panorama bastante oscuro. Marcha en último lugar de las eliminatorias con 2 puntos en 6 fechas disputadas, lo que la pone como gran candidata a ser una de las 3 selecciones sudamericanas que se quedará sin ir al mundial norteamericano. Solo una campaña de escándalo en adelante la salvaría. La selección peruana ha sido 2 veces campeona de Copa América, la última vez en 1975. Sin embargo, hay que anotar que Perú ha hecho muy buenas campañas en las últimas versiones del torneo. En los últimos 10 campeonatos siempre ha superado la primera fase y en los últimos 5 siempre ha pisado las semifinales, en 2 consiguiendo la medalla del tercer lugar y en una alcanzando la final, que fue en 2019 ante la selección brasileña. La plantilla de la selección chilena está valuada en 74 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 30 años del Flamengo Eric Pulgar, tasado en 6 millones, el mediocentro ofensivo de 30 años del América de México Diego Valdés, con un valor de 7 millones, y el mejor valorado es el defensa central de 29 años del Mónaco Guillermo Maripán, de 10 millones. La selección chilena ha estado ausente en los últimos 2 mundiales y actualmente marcha en octava posición de las clasificatorias de Conmebol con 5 puntos en 6 jornadas disputadas. De momento está por fuera de la Copa del Mundo, pero sin duda dará la pelea para finalizar como una de las 6 clasificadas con cupo directo, o por lo menos clasificar a una repesca en la 7ª posición. Chile ha sido 2 veces campeona de la Copa América, ambas en años recientes, en 2015 en su casa y en 2016 en la famosa Copa Centenario, de similar organización a la próxima a disputarse. En la última Copa América del 2021 fue eliminada por la local Brasil en cuartos de final. La selección argentina tiene una plantilla valuada en 785 millones de euros. Sus 3 jugadores mejor valorados son el mediocentro de 23 años de Chelsea Enzo Fernández, con un valor de 80 millones. El mediapunta de 24 años Julián Álvarez del Manchester City, avaluado en 90 millones. Y el más valioso es el centrodelantero del Inter de Milán de 26 años Lautaro Martínez, cotizado en 110 millones de euros. La selección argentina es la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de América, la vigente campeona intercontinental Europa-América y actualmente es la líder de las eliminatorias de Conmebol. Dicho esto, sobra cualquier comentario sobre su rendimiento actual. La líder de este grupo, coincido con la mayoría, será la selección argentina, algo que no necesita explicación. En cuanto al segundo lugar, me la juego con la selección chilena. La llegada de Gareca le dará un nuevo aire a la plantilla y me parece tiene con qué ganarle la posición a Perú, que viene con un pésimo rendimiento y difícilmente tendrán un rendimiento similar a las anteriores Copas América. En cuanto a la selección centroamericana que se clasifique a este grupo, no la veo con posibilidades de clasificarse a cuartos de final. La selección argentina es la gran candidata a ser la campeona, por lo que sobra decir que es favorita a pasar a los cuartos de final, donde es posible que se enfrente a México o Ecuador. Posterior en las semis y la final es la gran favorita también, juegue contra quien juegue, pero ya veremos qué nos dirá el desarrollo del torneo, donde obviamente no hay nada escrito. Chile, por su parte, en cuartos enfrentando a México o a Ecuador, le veo con opciones de pelear una semis, instancia máxima donde la podría ver en este campeonato. Finalmente tenemos el grupo D, conformado por Brasil, Colombia, Paraguay y la que gane la repesca entre Costa Rica y Honduras. La selección paraguaya tiene una plantilla valuada en 129 millones de euros.
Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 27 años de Gremio Matías Villasanti, avaluado en 10 millones de euros, el mediocentro ofensivo de 20 años del Brighton Julio Enciso, con un valor de 22 millones, y el más valioso es el extremo derecho de 30 años Miguel Almirón del Newcastle, tasado en 30 millones. Los paraguayos no han participado en los últimos 3 mundiales. De momento marchan en séptimo lugar de las eliminatorias de Conmebol, sumando 5 puntos en 6 partidos. De conservar esa posición al final del proceso, tendrían opción de repesca, pero ya veremos si lo consiguen. En cuanto a las Copas Américas, tienen 2 títulos, el último ganado en 1979. Su mejor presentación de los últimos años fue en 2011, cuando alcanzaron la final que perdieron frente a Uruguay, y en las últimas 2 versiones del torneo fueron eliminados en cuartos de final. La selección colombiana tiene una plantilla evaluada en 378 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 28 años del Crystal Palace Jefferson Lerma, con un valor de 20 millones, el extremo izquierdo de 24 años del Bournemouth Luis Sinisterra, avaluado en 22 millones, y el más valioso con 75 millones de euros, el extremo izquierdo de 26 años Luis Díaz del Liverpool. La selección colombiana no participó en el Mundial pasado, quedando a un punto de la repesca. En las vigentes eliminatorias rumbo al Mundial 2026, marcha en tercer lugar con 12 puntos en 6 partidos disputados, y se perfila como una de las clasificadas con cupo directo. En Copa América, Colombia tiene un título ganado en 2001 en su territorio, y en adelante sus mejores presentaciones han sido en la Centenario del 2016 y en 2021, donde alcanzó el tercer lugar. La selección brasileña tiene una plantilla evaluada en 1.070 millones de euros. Sus 3 jugadores más valiosos son el pívot de 26 años Bruno Guimaraes del Newcastle, tasado en 85 millones, el extremo derecho de 23 años Rodrigo del Real Madrid, con un valor de 100 millones. El mejor evaluado es el extremo izquierdo de 23 años Vinicius Junior del Real Madrid en 150 millones. La selección brasileña fue eliminada en cuartos de final del Mundial pasado, enfrentando a la selección croata, y en 2026 acumulará 24 años sin ser campeona del mundo. En las actuales eliminatorias, de forma impensada, marcha en sexto lugar con 7 puntos, y le tocará mejorar si no quiere complicarse en las últimas jornadas. En Copas América es la tercera más ganadora con 9 títulos, el último ganado en 2019 en propio territorio. En la versión pasada, también disputada en condición de local, fue finalista y perdió frente a la Argentina. En este grupo me la juego con Colombia como la líder. Su buen rendimiento en la era Lorenzo y su buen desempeño en eliminatorias invitan a pensar que puede liderar este grupo. En cuanto a la selección brasileña, es favorita en la teoría a ser la líder y por su alto prestigio, pero carece de un buen presente, donde ya veremos cómo le asienta el reciente despido de Diniz y el nombramiento de Dorival Jr. como nuevo estratega. En cuanto a la selección paraguaya y la centroamericana que clasifique, no las veo con opciones de clasificarse a los cuartos de final. En cuartos, Colombia enfrentaría a Estados Unidos o Uruguay. En caso de enfrentar a la selección local, Colombia será gran favorita para avanzar a semis, o en caso de enfrentar a Uruguay, me parece de ahí puede salir una de las 2 finalistas del torneo. Mismo caso de Brasil, frente a Estados Unidos es gran favorita, o frente a Uruguay, de ese partido saldría una de las 2 finalistas. En conclusión, la gran favorita para ganar esta Copa América es la selección argentina, algo que no es ninguna novedad. Otras candidatas fuertes son Uruguay en segundo lugar, y en tercer lugar daría a la selección colombiana. A Brasil, por supuesto, hay que incluirla en ese grupo dándole el cuarto lugar, y si otra selección diferente a estas 4 se mete en las semifinales sería sorpresa.